Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de algunas prácticas y creencias sobre el embarazo en China. Eso es, y para ello vamos a salir de la ciudad, vamos a dejar el barullo atrás y vamos a visitar una pequeña aldea que yo creo que puede ser interesante. Ayer Lele se hizo una ecografía y los médicos le han dicho que el bebé sigue creciendo y que está todo prácticamente normal. Es que tenéis que ver cómo está comiendo esta mujer estos días, no nos deja nada a los demás. Este tema de las prácticas y creencias sobre el embarazo en este país lo teníamos que tratar ya porque Lele puede dar a luz en cualquier momento y se nos iba a pasar el arroz. Lele lleva más de 8 meses y medio de embarazo, así que como nos descuidemos un poco, nos nace el bebé aquí, en la aldea esta. Por cierto, tenemos aquí atrás a la madre de Lele dormida y yo no sé cómo lo hace con las voces que pegamos al grabar los vídeos. Bien, pues la primera práctica, o más bien no práctica, tiene que ver con la sexualidad. Al comienzo del embarazo, cuando Lele tuvo algunas complicaciones en forma de pequeñas pérdidas, ya os dijimos que el médico le recomendó no tener relaciones sexuales. Pero lo que no os hemos dicho es que esta recomendación se ha mantenido durante todo el embarazo. Si acudes a internet y buscas información de médicos o expertos chinos, muchos te recomiendan tener relaciones solo en los meses 4, 5 y 6. Pero en la práctica, cuando hablas cara a cara con ellos, son más de sugerirte que te abstengas durante todo el periodo. Además, ellos no distinguen entre diferentes prácticas sexuales, simplemente te dicen sexo, mejor no. Y claro, esto es bastante diferente a lo que se suele recomendar en muchos países occidentales. Pero es que China es un país todavía bastante conservador en lo relativo a la sexualidad. Y yo soy de los que piensan que en este caso a lo mejor pesan más las ideas antiguas, entre comillas, que la evidencia científica. Bien, pues ya estamos en la aldea en cuestión. ¿Cómo se llama? Lele. Chudongcun. Y la hemos elegido porque tiene una antigua mansión muy bonita y con bastante historia. Se construyó a finales del siglo XIX, pertenecía a una familia de terratenientes, pero en los años 30 del siglo pasado se convirtió en parte de un soviet. Es una historia bastante parecida a la de la mansión que os enseñamos en los alrededores del pueblo de Lele, pero esto es bastante más grande. Súper. Tiene 5.000 metros cuadrados y 180 habitaciones. Y era propiedad de una señora que tenía muchísimas tierras y que además ni siquiera vivía aquí, porque esto lo construyó en memoria de su difunto marido. Ya os contamos que aquí en tiempos de los terratenientes, hasta bien entrado el siglo XX, había unas diferencias económicas abismales. Estos señores se permitían todo tipo de lujos, mientras que la mayoría de los campesinos vivían de forma bastante miserable. Y cuando llegó la revolución y las expropiaciones, como en este caso, gran parte de estos bienes en principio se pusieron en manos de todos. Mirad, esta es una cama de aquellos tiempos y es muy dura y además tiene el colchón puesto, ¿eh? Entonces seguramente era todo un lujo tener una de estas, pero hoy en día ya lo vemos de otra manera, ¿no? A mí casi lo que más me gusta es el suelo de los patios, que está hecho básicamente de cantos rodados. Casi te puedes imaginar a la gente de aquellos tiempos recogiéndolos de las orillas de los ríos. Gran parte del edificio ha sido renovado, se nota bastante, pero está bien para hacerte una idea de cómo era en el pasado. Aquí han dejado una parte sin pintar porque hay un mensaje escrito en aquellos tiempos en el que se puede leer Partido Comunista. Durante la etapa comunista, esto pasó a ser una oficina en la que se administraba la explotación de las tierras. No estoy seguro al 100%, pero me atrevería a decir que los señores que trabajaban aquí vivían algo mejor que el resto de los campesinos. Pero seguía siendo mejor que con los terratenientes, porque con ellos gran parte de las propiedades ni siquiera se aprovechaban. Aquí hay otro mensaje conservado y son palabras de Mao, con las que invitaba a no rechazar a las personas que tenían un pensamiento atrasado o conservador, podríamos decir, sino a estar junto a ellos y convencerlos de que se unan a la causa. Aquí hay otra que nos dice: hacer una cosa buena no es tarea difícil, lo difícil es seguir haciéndolas toda la vida. Hoy en día en China muchos siguen respetando a Mao porque lo consideran el salvador de la patria frente a la amenaza de las potencias extranjeras. Pero seguramente en estos momentos no es el líder más popular de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, de todo eso ya os hablaremos en otro vídeo. Hoy tenemos otro tema que tratar. Vale,
Vale, esto lo estamos grabando el día siguiente porque ayer cuando estábamos cenando nos preguntaron ¿qué os han parecido las mansiones? Y nosotros, ¿pero qué mansiones? Si solo hay una, ¿no? No, tenéis otra enorme 300 metros más arriba. Y nosotros, no me digas, pues nos la perdimos y hoy hemos regresado para enseñárosla. Aparte que hoy hace muy buen tiempo, nos ha tocado un mini verano y enseguida vuelven la lluvia y el frío. Si os fijáis, esta mansión está hecha principalmente de adobe y también acabó en manos del Soviet. Y todo esto que veis aquí al fondo en el suelo de color amarillento es arroz recién cosechado. Ayer estuve hablando con un agricultor local y me contó que aquí pueden llegar a tener 3 cosechas al año. Aunque hoy en día no se deja todo al arroz, también se plantan otras cosas. Yo tengo que decir que a mí esta casa me parece bastante más interesante que la otra porque aquí vive gente. O sea, es una especie de museo viviente. Tienen una cocina, sala de estar, habitaciones y aquí la lavadora. Fijaos qué curioso, los señores que viven en esta casa, que son los descendientes de los propietarios originales, nos han contado que la historia dio bastantes vueltas aquí, porque después de estar bajo el control del Soviet, este tuvo que huir durante la guerra civil. Más tarde volvió a manos de los comunistas y todavía tiene algunas marcas de la revolución cultural. Si os fijáis, durante ese periodo les cortaron las cabezas a las figurillas que veis aquí, y también borraron las huellas de muchas de aquellas cosas que ellos consideraban contrarrevolucionarias. En estos momentos los descendientes de los terratenientes son los propietarios de esta casa, pero están esperando a que se la compre el gobierno para convertirla en una atracción turística. Y nuestra impresión es que están contentos con ello porque habrá una buena compensación. Hace tiempo ya os contamos que la casa de Lele también estuvo a punto de ser expropiada por el ayuntamiento de su pueblo. Y aunque a la madre de Lele le daba un poco de pena, cuando le dijeron lo que le podían pagar por ella se le pasó rápidamente. Y de hecho al final se dejó de lado porque no había dinero suficiente para pagar por lo que pedían los propietarios. Uno de los vecinos de Lele llegó a pedir $500,000 euros y es verdad que es una casa bastante grande, pero esa cantidad es una locura. Otra curiosidad histórica, aquí se celebró la primera reunión del Partido Comunista de China de las provincias de Hubei, la de Lele, Hunan, esta de aquí, y Jiangxi. Pero no penséis que es un lugar muy visitado por los turistas. De hecho, yo diría que en estos momentos todavía se puede considerar un destino por conocer. Tanto ayer como hoy, y hoy ya es sábado, no hemos visto más turistas, está todo para nosotros. Mirad, esta máquina que se utiliza para quitarle la cáscara al arroz, parece que es del año de la pera, pero en realidad tiene aquí la fecha de construcción y es de 1982. Y además todavía se usa hoy en día. Para que os hagáis una idea de cuál era el estado tecnológico de China en estas zonas no tan desarrolladas hasta hace nada. Vale, pues volvamos al tema del embarazo, que casi se nos olvida. Una de las cosas que se sigue haciendo en algunas zonas de China es contar la edad de las personas desde más o menos el momento de la concepción. Nosotros esto lo vimos en la provincia de Jilin, que hace frontera con Corea del Norte, pero en esta parte de China no es muy popular. Con el abuelo de Lele una vez nos ocurrió que le preguntamos cuántos años tenía y nos dijo uno más del que correspondía a su fecha de nacimiento. Pero claro, él también viene del noreste. No sé hasta qué punto esta costumbre está extendida en todo el país. Nosotros no lo vamos a hacer así porque no tenemos esa costumbre, pero es posible que en estos momentos en China haya millones de padres que ya han empezado a contar la edad de su bebé antes de que nazca. Pero aunque no sigas esa tradición, sigue manifestándose en ritos muy populares. Por ejemplo, en China, cuando los niños cumplen 10 años, se hace una fiesta bastante grande con la familia y los amigos, pero en realidad suele tener lugar poco después de cumplir los 9 años, tal y como los contamos en Occidente. Vamos, que para algunas personas en este país, nuestro bebé ya tendría cerca de un año. Además, también hay algunas creencias para saber el sexo del bebé. Antes ya os hablamos de algún ejemplo de este tipo de creencias y es curioso porque yo creo que se han mantenido hasta hoy en día en gran parte porque no se puede saber el sexo hasta el momento del nacimiento. Entonces, aparte de aquello de la forma de la barriga, que se supone que si es en punta va a ser niño y si es más redondeada niña, también hay gente que piensa que los antojos de la madre durante el embarazo pueden ser una señal de ello. A ver qué nos dice la madre de Lele, que ella también piensa así. 我们这里怀孕以后，一般的都喜欢说酸二辣女，我们这里都是这样说的，就是喜欢吃酸的就生儿子，喜欢吃辣椒很辣的辣椒的话，别人就生女儿。
Claro, detrás de estas creencias no hay demasiadas evidencias científicas, pero están muy extendidas. Y en lo relativo a la comida, también hay personas que se siguen apoyando en las nociones de la medicina china y algunos, por ejemplo, dicen que no se puede comer cangrejo durante el embarazo, cosa que a menos que seas alérgica quizás no tiene demasiado sentido. Hoy en día tenemos aplicaciones que nos dicen lo que deberíamos o no deberíamos comer durante el embarazo. Yo las suelo usar y las prefiero porque son más científicas. Sí, porque son más científicas, pero también porque te dejan comer más cosas, glotona, que eres una glotona. Aparte de todas esas cosas relacionadas con la sexualidad que hemos comentado antes, en China también hay unos cuantos tabúes sobre el embarazo. Y son cosas que a veces pueden implicar limitaciones muy palpables. Por ejemplo, durante el tercer o cuarto mes de embarazo, no me acuerdo muy bien, se nos estropeó una puerta de la casa y nadie quería venir a arreglarla. En mi pueblo, mucha gente piensa que hacer cambios en la casa de una mujer embarazada trae mala suerte. Y nos costó bastante encontrar a alguien dispuesto a ello. Pero estas cosas te las encuentras sobre todo entre gente de cierta edad. Los jóvenes pasan un poco más de todo ello. Antes me ha contado Lele que en algunas zonas también la gente prefiere no invitar a las embarazadas a las bodas o a los funerales, porque piensan que los buenos deseos para dos personas pueden competir. O sea, si deseamos cosas buenas a una embarazada, pero también a una recién casada o a una embarazada y a un difunto, es posible que uno de los dos salga perdiendo. No sé si lo hemos entendido muy bien y lo hemos explicado correctamente, pero al final da un poco igual porque estas creencias cambian mucho de una zona a otra. Y China es un país enorme con una riqueza bestial en estas cuestiones. Hay quienes piensan que tampoco es bueno mudarse durante el embarazo y esto sí que es verdad que a lo mejor puede tener cierta razón de ser. Nosotros lo hicimos y a lo mejor tuvo algo que ver con las complicaciones por las que pasó Lele hace poco, pero no por el efecto de fuerzas mágicas o sobrenaturales, sino por el cansancio que implica. Lo de ir a las bodas y a los funerales a lo mejor hoy en día tampoco tiene mucho sentido, pero claro, en el pasado también había que desplazarse para ello y a veces eran muchos kilómetros. Yo me acuerdo que hace no mucho la madre de Lele tuvo que ir a un funeral de uno de sus familiares y fue toda una aventura. No solo por la distancia, sino porque también es costumbre pasar un par de días allí, no se duerme muy bien, hay muchas emociones, mucho ajetreo, como en las bodas, así que a lo mejor estas creencias no son tan irracionales como pensamos. En antropología, por ejemplo, a veces distinguimos entre la explicación mágica de una creencia y la explicación materialista. O sea que por un lado a lo mejor te están diciendo que no puedes ir a los funerales o a las bodas o que no deberías mudarte por no sé qué fuerzas sobrenaturales, pero en el fondo lo que encontramos son razones que tienen que ver más con la economía o en este caso con la salud. Vale, pues vamos a ir a cenar, se nos está yendo la luz, hemos venido un poco tarde hoy, nos ha costado llegar a este sitio, así que nada, vamos a darle de comer a Lele, a ver si esta vez nos deja un poco a los demás y seguimos. Este es un restaurante de campo y ahora está muy de moda en China porque suelen usar sus propios productos de casa y la gente piensa que es más saludable. Pero que sea de campo no quiere decir que sea barato. A Lele le han preguntado ¿qué quieres para cenar? Y ha dicho todo lo que tengáis. Está hecha una zampona, de verdad. Hemos pedido tofu, como siempre, algo de ternera para comer con el arroz y pollo ahumado. Y nada, en cuanto nos llegue nos vamos a poner a zampar porque tenemos mucha hambre ya. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!